todo tuyo. Ok, muy buenos días. Un Buenos gusto días. poder acompañarles esta mañana. Voy a compartir una Buenos presentación. días, Victoria. Son Hola, las Victoria. 9:12 de la mañana. Buenos Ah, días. ya. Estamos atrasados 2 minutos, entonces, Victoria. Bueno, ahí Vaya que lleva el viendo, teléfono. ahí deberían estar viendo la presentación. La pueden ver, ¿cierto? Sí, Ya, ok. Lo que pasa es que bueno, ya les saludo. Estoy conectado desde San Antonio. Estoy en un lugar que está en un barrio industrial, así que de repente si escuchan algún ruido como un temblor, un terremoto, no se asusten porque acá pasa el camión y pasa el tren, entonces mi oficina se mueve entera, así que para que lo tengan claro, así que si de repente ven que hay un ruido extraño, son los vidrios de mi oficina que empiezan a vibrar cuando pasa el tren y eso se demora varios minutos porque a veces el tren es muy largo, así que les dejo esa advertencia. Bueno, hoy día me ha tocado acompañarles en el módulo de comunicación estratégica. Este módulo tiene 2 sesiones, la de hoy y la del próximo día jueves. Este módulo tiene como contenidos fundamentales, ¿cierto? Herramientas de comunicación eficaz, cuestión que vamos a realizar hoy día. Vamos a darnos un tiempo más o menos importante para poder reconocer qué es la comunicación, ¿cierto? Y cuáles son los elementos que permiten, ¿cierto?, poder hacerla eficaz. ¿Qué significa hacerla eficaz? Que nos sirva, que nos sirva. ¿No? Eso es cuando hablamos de comunicación eficaz. Podríamos hablar, digamos, de comunicación eficaz, comunicación que nos sirva y también comunicación eficiente. O sea, comunicación que nosotros podamos hacer las cosas, ¿cierto?, utilizando nuestros recursos al máximo, ¿ya? Muchas veces hay cuestiones que nos demoran mucho tiempo en poder comprender y básicamente es porque desconocemos algunos conceptos o algunos elementos que son bien básicos en la comunicación y que hoy día los vamos a revisar. También vamos a inducirnos al mundo de la oratoria, ¿no? Vamos a tener una inducción, ¿cierto?, en la preparación de un discurso o una exposición. Vamos a ver algunos contenidos, eso después ustedes los van a trabajar también en la tercera parte de la sesión de hoy día. Y ya para la próxima sesión, para la segunda sesión de este curso, ustedes vamos a ver cómo resumir los planteamientos de todos, cómo, digamos, que tiene que ver con la conducción de reuniones. Ya algo miramos, ¿cierto?, cuando vimos el rol del presidente, ¿no?, y esta tarea de conducir reuniones, y aquí se complementa con elementos que son propios de la comunicación, ¿cierto?, cómo podemos resumir planteamientos, y cómo poder destacar las ideas principales, que evidentemente son herramientas comunicacionales que nos van a permitir el poder desenvolverlos fundamentalmente cuando tenemos que conducir reuniones. Y también el próximo jueves van a revisar el uso de los medios de comunicación, especialmente los regionales y locales. Y finalmente vamos a como seguir la segunda parte de lo que está arriba. Van a revisar técnicas de oratoria. Si bien hoy día vamos a ver algunas cosas, como algunos tics, que es importante que los revisen y que los tengamos más o menos desarrollados el jueves, el día jueves sí se contempla el poder entregar algunas herramientas un poco más concretas. Así que vamos a empezar, ¿cierto? Les vuelvo a saludar a todas y a todos los que se han integrado en este ramo. Mi nombre es Cristian Cofre Villagrán, y estamos con la primera sesión de 2 del módulo de comunicación estratégica. Así que vamos a avanzar. Vamos a mirar herramientas de comunicación eficaz. Ese es el nombre que tiene este módulo, y ese es como el objetivo que vamos a tratar de concretar en esta sesión. Entonces, a partir de eso, yo les quiero pedir un esfuerzo ahora de concentración. Les voy a hacer una pregunta, me gustaría que la contestaran. Vamos a abrir los micrófonos brevemente, porque saben que se nos congestiona la red y esto se vuelve inestable. Pero en algún momento yo les voy a pedir pero solamente para que den la respuesta. Yo les voy a preguntar y ustedes me van a decir sí o no, ¿ya? Cuando le haga la pregunta. Entonces, ¿Cómo lo hiciste? Bien, tengo este planteamiento inicial.
hay una persona que está con el micrófono abierto y yo no logro saber quién es. Ahí tenemos este planteamiento, ¿cierto? El mensajero solo puede entregar su mensaje a quienes están en el mismo nivel de vibración que el mensaje, o sea, los que están en la misma onda. Así que no te estreses por decirle cosas a personas que no pueden oírte. Hay gente que no los pueden oír, hablamos como un idioma distinto, hablamos el español, pero como que no nos entienden. Hay gente que o no nos quiere entender, o nosotros no nos sabemos dar a entender a esas personas. Entonces, ante este planteamiento, la pregunta que yo le hago, ¿no? Es, ¿cuán de acuerdo están ustedes con lo que está planteándose en esta lámina, ¿no? ¿Están ustedes de acuerdo con que efectivamente no hay que estresarse para hablarle, entregarle el mensaje a personas que no nos quieren entender? Entonces aquí están, hay cinco alternativas. Ya yo se las voy a primero plantear, bueno, las voy a proyectar ahí en la lámina. Yo no logro ver muy bien la lámina porque me salen ustedes, así que no voy ahí, voy un poco a ciegas, ¿no? Pero las alternativas son A, completamente de acuerdo, B, de acuerdo, C, ni acuerdo ni desacuerdo, D, en desacuerdo, y E, completamente en desacuerdo. O sea, que aquí tienen 5 alternativas para más o menos responder esta pregunta. ¿Cuán de acuerdo está usted que no hay que perder el tiempo tratando de comunicarnos, ¿cierto?, con personas que están en otra onda, que no pueden oírnos? Entonces ahora yo voy a plantear que no están de acuerdo con la letra A, con la alternativa A, y ustedes van a decir yo quiero saber qué es la cantidad, ¿ya? Eso no más quiero saber, ¿ya? Así que ahora la una, las dos y las tres, ¿quiénes responden la alternativa A? Bien, nadie está de acuerdo, perfecto. ¿Quiénes responden la alternativa B? Tengo uno, tengo dos, veo dos. Pueden decir yo, porque yo no los veo todos, pero lo puedo escuchar. Nelson. Sí. Yo, Nelson, ya, perfecto. Tengo tres. Cuatro. 5. Perfecto. Lía, 6, ya. Ahí está llegando gente en el chat. Yo tampoco estoy con la pantalla completa, así que no veo el chat. Perfecto, B también. Alicia estaba con la B. Perfecto. Yo la B también. Perfecto, tenemos 7 personas hasta ahora. Con la 8, ni de acuerdo ni en desacuerdo. Ni uno ni lo otro, sino todo lo contrario. ¿Quiénes están ahí? Me pueden decir yo a partir de ahora. Ni de acuerdo con el desacuerdo. ¿Ustedes también están ya? ¿Está con la C, doña Victoria? Sí. Ya. Perfecto, tengo uno. Digan yo, me dicen yo lo voy escuchando. Me dicen yo. Perfecto. Vamos a la D, entonces. En desacuerdo. ¿Quiénes están en desacuerdo con este planteamiento de que solamente, digamos que no hay que estresarse por decirle cosas que no nos pueden oír? ¿Quiénes están de acuerdo con la D? Díganme yo ahora. No, díganme yo, por favor, díganme yo. Yo para poder escucharles, porque no estoy viendo el chat, no lo puedo ver. Solamente veo la pantalla. Yo, desacuerdo. Dos, desacuerdo. Desacuerdo. Yo. 4, 5, 6, 7. Ahora la alternativa es completamente en desacuerdo. Me tienen que decir yo a partir de ahora. Completamente en desacuerdo. ¿Nadie? ¿Nadie? A la una, a las dos y a las tres. Se cierra la pregunta. Muy bien, muchas gracias por la participación. Ya pueden cerrar sus micrófonos para que se mantenga la estabilidad de esta conexión. Y bueno, la verdad que esta es una pregunta
bien introductoria de la comunicación y que probablemente cuando terminemos esta presentación, todos deberíamos contestar sin lugar a dudas la alternativa E, completamente en desacuerdo. ¿Ya? Ese es el desafío que tenemos en esta sesión, cambiar la percepción que muchos tenemos respecto de la comunicación, ¿ya? Cambiar la percepción de que nosotros, ¿cierto?, tenemos un cierto don para comunicarnos y que las otras personas tienen que comunicarse como nosotros nos comunicamos, ¿ya? Entonces, si la otra persona no me quiere escuchar, yo como tengo un método que aprendí, ¿cierto? Y que me ha resultado, ¿no?, lo sigo utilizando. Pero nuestro método muchas veces nos impide que nos podamos comunicar con algunas personas, ¿ya? Entonces quedamos sin la posibilidad de que nuestro mensaje llegue a otras personas. Y lo peor es que ya no nos importa. No, bueno, allá ella, allá él. Entonces, cuando eso es al interior de nuestros grupos más cercanos, cuando eso pasa en nuestra organización, se nos genera un problema de comunicación. Evidentemente que hay un mundo grande de personas que no pueden oírnos, que no nos entienden y que están fuera de nuestra área de influencia. Hay elecciones presidenciales, muchos querrían que el candidato o la candidata diga algo que nosotros queremos que es imposible decir, y nosotros le tratamos de decir que diga eso y no lo dice, ¿no? No pueden oírnos. Entonces, claro, ahí hay ciertos elementos que están fuera de nuestro ámbito, pero lo que está a nuestro alrededor, con los que nosotros nos interrelacionamos, con los que nosotros nos relacionamos, evidentemente que aquí la tarea es hacer el esfuerzo, el aprendizaje, porque esas personas que no pueden oírnos, efectivamente, nos puedan oír. Y lo que hacemos siempre nosotros, le damos la responsabilidad a ellos. Usted tiene que aprender a entenderme. Y la tarea es nuestra. Nosotros tenemos que aprender a comunicarnos con esas personas. Y ese es el objetivo que vamos a plantear para esta sesión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, revisando algunos elementos que son básicos para la comunicación eficaz, que es el tema que le hemos dado a esta sesión, ¿ya? Me he quedado aquí parado, no puedo avanzar, espérenme un segundito, estoy tratando de que esto avance, pero bueno, por acá será, si es que no quiere por la buena. Entonces, siempre tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para adaptarnos a nivel de vibraciones de las otras personas para que entiendan nuestro mensaje. ¿Ya? El esfuerzo es nuestro, nosotros tenemos que efectivamente hacer el esfuerzo para que las otras personas nos entiendan, no darle la responsabilidad a esas personas, a ellas, a ellos. Nosotros somos los responsables. Hay como un axioma importante en la comunicación que dice que siempre el responsable del mensaje es el emisor, y nosotros somos los emisores. Que ustedes entiendan esto que estoy yo planteando es mi responsabilidad. No podría decir, bueno, es responsabilidad de ustedes, si entienden bien, si no, no. O sea, mi responsabilidad como emisor de este mensaje es que ustedes lo puedan entender. Porque podría recurrir a un lenguaje muy académico, ¿no? ¿Ya? Y claro, algunos me entenderían muy bien y probablemente hay un grupo que no me entendería. Entonces tengo que hacer un esfuerzo por adaptar el mensaje para que cada uno de los que está en esta mañana conectado efectivamente lo pueda entender. Avancemos entonces respondiendo a esta pregunta. Si vamos a hablar de comunicación eficaz, tendríamos que partir asentando, bueno, ¿qué es la comunicación? Todas las personas que estamos hoy día comunicándonos en esta mañana, evidentemente que tenemos una respuesta a esta pregunta. No es una pregunta que no nos hemos hecho y que cada uno tiene una respuesta.
tiene un concepto. Lo que vamos a tratar de ver aquí son cuestiones como muy básicas y que nos hagan sentido a todos los que estamos acá presentes. Y que lo podamos utilizar como nuestro piso, ¿ah? Nuestro piso como conceptual para la comunicación. Y la comunicación es básicamente interacción. La comunicación es interacción, interactuar con otras personas, pero también interactuamos con otros seres vivos. Yo he visto acá que algunos han mostrado sus mascotas, por ejemplo, ¿ah? En estas veces que nos hemos conectado, y claro, nosotros tenemos mascotas y también nos comunicamos con esas mascotas. Nos miran, nosotros tenemos sus gestos cuando quieren comida, cuando quieren agua. Y muchas personas dicen, yo entiendo mejor a mi mascota que a mis vecinos o que a mis socios. Y bueno, y tiene que ver con que efectivamente hay un código muy, muy desarrollado entre nuestras mascotas y nosotros, ¿no? Y que es limitado, tiene una cantidad de mensajes más o menos limitados, versus los mensajes que tenemos con otros seres humanos, que son mucho más amplios y con múltiples significados. Y eso es lo que vamos a tratar de revisar. Según Paul Watzlawick, que es uno de los teóricos más destacados de la teoría de la comunicación interaccional, ¿cierto? Él plantea que la comunicación es el conjunto de elementos en interacción en donde toda modificación de uno de ellos afecta las relaciones entre los otros elementos. Entonces, acá, efectivamente, tenemos una cuestión que es bien, bien relevante. La comunicación, ¿cierto? Como fenómeno interaccional, o sea, que interactúan distintos elementos, distintos componentes. En este momento estamos suscribiendo una comunicación que a través de la web, ¿cierto? Y donde hay una cantidad importante de personas, 40 personas. ¿Ya? Si una de esas personas prende el micrófono sin querer y tiene puesta la televisión en su casa, ¿ah? O está hablando con su hija, con su nieta, con su hermana, con su marido, con su señora, nosotros todos les vamos a escuchar. Entonces, esa modificación que se hace en uno de los componentes de la comunicación afecta a todos los demás. Y esto está pasando siempre. La comunicación, como es un fenómeno interaccional al que recurrimos permanentemente, y vamos a detenernos en eso más adelante, un par de minutos más, está siendo afectado por esto. Hay múltiples componentes que están en interacción y si un componente se altera, va a alterar a todo el sistema comunicacional. Entonces, cuando nos comunicamos con otra persona, es fácil, ¿no? Es fácil entender cuando hay una alteración de una de las partes. Pero cuando estamos en la asamblea, cuando estamos en el grupo, ya vemos 25 personas comunicando, 30 personas, 40, 50, la cuestión se vuelve un poco más compleja, porque muchas veces nosotros se está produciendo un cambio en la dinámica comunicacional, pero nosotros no lo alcanzamos a percibir. Pero el que no la percibamos no significa que no esté pasando. Está pasando, pero nosotros no la comprendemos. Y muchas veces pasan cosas delante nuestro y no nos damos cuenta. A todos nos ha pasado, ¿no? Yo estaba ahí y no me di cuenta. Porque un componente, una parte, afecta todo el proceso comunicacional. Pero eso no significa que nosotros lo estemos comprendiendo. Muchas veces no lo comprendemos. Y básicamente porque tenemos un prejuicio respecto de lo que es la comunicación. Nosotros probablemente pensamos que la comunicación es una cuestión que nosotros hacemos en forma intencionada. Nosotros nos comunicamos cuando queremos y con quien queremos. Eso revela la respuesta que dieron a la pregunta anterior, ¿ya? Que es una cuestión intencionada. Y bueno, lo que nos dice, ¿cierto? Watzlawick con esta definición es que claro, no es tan intencionada porque cualquier cosa que afecte al sistema nos va a afectar a nosotros. Insisto, el tema es que a veces no nos damos ni cuenta. Estamos siendo afectados, pero no nos damos cuenta. Cuando miramos la clásica teoría de la comunicación, que probablemente todos conocemos,
hay un emisor, como yo le decía, el emisor es responsable siempre de los mensajes que emite. Así que cuando a alguien lo tergiversan, cuando a alguien se arma el llamado cagüín, ¿no? Hay que hacerse cargo. Hagámonos cargo de nuestros mensajes. Si nuestros mensajes son difusos, claramente podrían tergiversarse. Cuando nuestros mensajes son claros, honestos, directos, es poco probable que los puedan manipular, pero hay que asumir que nosotros somos responsables de los mensajes que emitimos. Entonces, nosotros somos emisores, emitimos un mensaje, ese mensaje usa un código y un canal. Un código, en este caso, es el idioma español. Nos estamos comunicando en forma escrita y en forma hablada, ¿cierto? A través de un código que es el idioma español. Y estamos usando un canal, ¿cierto? Que muchas veces es el canal abierto, ¿cierto? Directamente con la persona al frente. Ahora no, estamos usando un canal virtual. Ese es el medio a través del cual nos comunicamos. Pero en nuestra casa nos comunicamos en nuestra casa. En el club nos comunicamos en la sede, ¿cierto? Con el vecino, con el amigo nos comunicamos en la calle. Entonces los canales son diversos, pero hoy día los podemos separar en canales presenciales y canales no presenciales, porque el canal también podría ser el teléfono, ¿cierto? Podría ser el chat, ¿cierto? Distintos canales a través de los cuales nosotros nos estamos comunicando. Hoy día estamos usando un canal virtual que nos permite escucharnos, vernos y también escribirnos. Entonces el mensaje se adecua a ese canal. Si este curso fuera completamente virtual, por ejemplo, y fuera no sincrónico, este es un curso sincrónico, nosotros nos estamos viendo, sería distinto. Sería distinto. Ahí podemos comprobar la teoría. Hay una persona que tiene el micrófono abierto y todos le escuchamos y por tanto toda la comunicación se ve alterada a propósito de esa modificación que está haciendo la persona de forma completamente involuntaria. Entonces, por un acto involuntario, podemos sabotear una comunicación. Eso es lo que pasa frecuentemente. Nosotros, hay un dicho que un poco, pero si me equivoco me avisan, ¿no? Ustedes cambien la palabra, pero eso pasa. No nos damos cuenta y empezamos a afectar la comunicación de otras personas. Eso es bastante frecuente. Bueno, este código, este mensaje, ¿cierto?, que usa este código y este canal, llega a un receptor. Pero el receptor no es una cuestión inmóvil, no es estático, porque el receptor se transforma también en emisor, ¿cierto? Y retroalimenta, devuelve ese mensaje y ese mensaje le llega al emisor, que ahora se transforma en receptor. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué elementos son los más relevantes? Que hay una retroalimentación constante en la comunicación. Es un proceso de ida y vuelta, Cuando nosotros pensamos que comunicar es que me escuchen, tenemos una visión distorsionada de la comunicación. La comunicación es un proceso de ida y vuelta permanente. Va y viene. O sea, si yo me pongo a hablar acá, frente a ustedes, ¿cierto? Tengo que estar atento de lo que está pasando con ustedes. Si alguien llega con un mensaje, alguien levantó la mano, si alguien te hace una pregunta, o sea, porque si no sería solamente una cuestión, una comunicación bastante deficiente. Pero además, otro elemento que es bien importante, y que es los aportes que ha dado los últimos años la teoría de la comunicación, tiene que ver con los contextos. Nos comunicamos en un contexto determinado. Entonces, en ciertos contextos vamos a comunicar algunas cosas y en otros contextos vamos a comunicar otras cosas con las mismas personas. El contexto determina la comunicación. Hoy ya estamos en un ambiente más bien formal, ¿cierto? Estamos en una escuela, estamos en una universidad, ¿cierto? Hay un contexto que está dado por un programa de capacitación. En otro contexto estaríamos diciendo otras cosas, estaríamos comunicando de otra forma, tal vez estas mismas cuestiones. El contexto determina, reconocer el contexto comunicacional es clave para un buen comunicador, para alguien que desarrolla una comunicación eficaz.
El dicho ese que como elefante en vidrería, ¿no? Que sin saber el contexto, ¿cierto? Se mete y deja la embarrada, ¿ah? Porque no está sintonizado con el contexto en el que se está desarrollando la comunicación. Entonces ahí ese elemento es fundamental para poder reconocer cómo se comporta este fenómeno de la comunicación. ¿Ah? Emisor, código anal, receptor, retroalimentación y contexto en que se produce la comunicación son fundamentales. Yo no voy a profundizar mucho en el aspecto teórico, sino que me voy a tratar de situar, ¿cierto?, en los elementos prácticos que podemos ir compartiendo. Vamos a mirar algunos principios básicos de la comunicación que nos plantea también Paul Václavic, y que creo que son interesantes de poder reconocerlo. El primero de ellos es el principio de totalidad, ¿cierto? Y que ya lo hemos dicho, porque el cambio en una parte del sistema modifica todo el sistema, ¿ya? El cambio en una parte del sistema modifica todo el sistema. O sea, vuelvo al ejemplo, cuando una persona tiene el micrófono abierto, sin que nosotros queramos, nos modifica nuestra forma en que nos estamos comunicando. Yo tengo que hablar más fuerte, ustedes tienen que poner más esfuerzo, hay una distorsión en la comunicación. Entonces, cuando uno de los componentes, cualquiera de las personas que hoy día estemos acá, modifica, ¿cierto?, desarrolla una conducta, esa conducta va a modificar todo el sistema comunicacional. Y eso nosotros muchas veces no lo consideramos. ¿Cómo impacta la forma que yo me comunico a las otras personas? Ahí hay una pregunta que es importante hacerla. Está el segundo principio, que es el principio de causalidad circular. Y acá hay que reconocer que la comunicación es un proceso complejo de implicaciones mutuas, de acciones y retroacciones envuelta en un ciclo comunicacional, ¿ya? La causalidad circular implica que tenemos este esquema, donde efectivamente el emisor se transforma en receptor y el receptor se transforma en emisor. O sea, esta cuestión está dando vuelta con estas acciones y retroacciones. O sea, lo que se llama el feedback, ¿ah? El feedback comunicacional. En la comunicación es un proceso siempre de ida y vuelta. Una comunicación eficaz se entiende así. Cuando yo voy a conversar con alguien, y pienso que conversar con alguien es darle un sermón, y yo quedo contento porque me escuchó, la verdad es que no me escuchó, no lo dejé hablar. Y ahí no hubo una comunicación eficaz, hubo una comunicación monolítica, hubo un monólogo. Entonces, ahí nosotros tenemos que ser bien prudentes para entender cuando estamos frente a una comunicación eficaz. Tiene que ver con eso, de causalidad circular. Hay una ida y vuelta siempre en la comunicación. Y finalmente, el principio de regulación, que implica que la comunicación utiliza códigos comunes entre emisores y receptores. Es bastante simple entender que nosotros ahora estamos usando un código verbal, ¿cierto?, que es el idioma español, hablado, escrito. Eso lo entendemos, o es relativamente simple entenderlo. Pero ¿será el único código que estamos utilizando? ¿Será el único código? Y bueno, vamos a ver que efectivamente usamos ese código, pero lo estamos acompañando con otros códigos que son de carácter no verbal, que son de carácter paraverbal. Yo, miren, ¿por qué me pongo corbata, me pongo traje para esta exposición? Porque es parte del código. Es lo que yo quiero comunicar. Yo podría estar con short y polera, he estado en mi casa transmitiendo muchas veces, y perfectamente podría estar en pijama. Y yo he visto que algunos de ustedes están en pijama, he visto algunos cameos ahí, pero el código que estamos usando, hay una formalidad. Entonces, ahí nos surge la pregunta, pero si yo no le entiendo, ¿de qué código me está hablando? Y eso nos pasa muchas veces.
que usamos un código distinto y damos por hecho que estamos usando el mismo código. Y vuelvo al tema del idioma español. ¿Ya? Hace un par de semanas atrás salió un estudio de una prestigiosa universidad que comparó, ¿cierto?, la forma en que se habla en todos los países hispanoparlantes, y resultó que Chile es el país donde se habla el peor español. El peor español. Entonces, bueno, si hablamos tan mal, eso implica que no nos entendemos. Porque yo creo que a usted le debe pasar algo parecido que a mí, que escuchamos a un joven y no le entendemos. Bueno, yo afortunadamente trabajo con jóvenes por mi labor docente, entonces tengo que estar actualizándome para poder saber qué me quiere decir, y algunas palabras voy entendiendo. Y tengo una hija de 14, 15, que va a cumplir 15 años la próxima, en 2 semanas más, entonces yo le pregunto a ella, Millaray, ¿qué quiere decir esto? Así como... Y hoy como que me va actualizando, pero evidentemente que hay un amplio espectro de conceptos, de palabras que utilizan, de la jerga, que no las conozco, que las desconozco totalmente. Entonces uno desde el contexto que hablábamos antes, trata de entenderlas, pero muchas veces cuando no preguntamos nos equivocamos, damos por hecho algo. Cuando algo no sea disonante, ¿por qué dijo, por qué preguntó algo que no parece pregunta? ¿Por qué exclamó algo que no parece exclamación? Porque tiene que ver con que hay un concepto que nosotros no estamos entendiendo, que nosotros estamos explicándolo desde nuestro saber, pero el contexto determina la comunicación. Un rato más vamos a hablar de lo importante de escuchar y preguntar cuando no entendemos, pero de escuchar para preguntar, no preguntar antes de escuchar. Entonces, no tenemos un código único. Hoy día nos estamos comunicando al menos con 3 códigos en paralelos. Y yo lo voy a explicar ahora en los próximos minutos. Entonces, ¿cuándo nos comunicamos? ¿En qué momento nos comunicamos? Entonces yo les decía que tenemos la impresión y lo que revela la respuesta a la pregunta que la mayoría de ustedes hizo. La respuesta correcta era la E, por si acaso, completamente en desacuerdo, esa era la respuesta. Los que contestaron completamente de acuerdo, sí, están bien, están avanzados. Y los demás están digamos, con una respuesta un poco distorsionada. Entonces la pregunta es, ¿cuándo nos comunicamos? ¿Cuándo queremos? ¿O cuándo podemos? No, la verdad es que no es así. ¿Cuándo nos comunicamos? Existe la imposibilidad de no comunicar. En cuanto exista interacción de algún tipo, ya sea voluntaria o no voluntaria, contextual, nos estamos comunicando, ya que es imposible que se produzca la no comunicación. Siempre nos estamos comunicando. Despertamos y nos empezamos a comunicar. Salimos a la calle y estamos comunicándonos. Vemos una persona que no conocemos. Y si no la conocemos, no la saludamos. Y uno dice, bueno, me comuniqué con esa persona que no conozco. Claro que nos comunicamos con esa persona. Porque si no, ¿cómo hubiésemos podido discernir que no la conocemos? Y la otra persona hizo lo mismo, nos miró, yo a esta señora no la conozco. No, a la señora Victoria no la conozco, no la saludo. Entonces, nos estamos comunicando siempre. Es imposible no comunicar. La única forma, los seres vivos nos estamos comunicando, nos comunicamos, vemos al árbol, vemos al animal, a la mascota, vemos al perro vago en la calle y nos estamos comunicando. Yo le hablo a los perros en la calle, le digo, oye perro, déjate hacer lo que estás haciendo, no le ladre a los autos, a las motos, y el perro me mira y me escucha, pues. Y muchas veces agacha la cabeza y se va. Es imposible no comunicarnos, siempre nos estamos comunicando. Lo que pasa es que no tenemos conciencia de eso. No tenemos conciencia que nos estamos comunicando. Yo hace muchos años atrás tuve un accidente automovilístico más o menos grave. Fue en la mañana, primero iba a mi trabajo ese tiempo, en Valparaíso, eso que es la avenida España. Mucha gente me vio, yo no vi a nadie, pero mucha gente me vio porque fue como a la hora del taco, a la hora pic. Ya, no pasó nada, puro fierro roto, no un daño a nadie, así que
auto para los talleres, auto para los seguros, y listo. Y yo sigo el resto del día, ¿ah?, como normal supuestamente. Y resulta que vi muchas personas ese día, tenía muchas, como perdí varias horas en la mañana, el resto del día anduve muy apurado para poder hacer las tareas que tenía pendientes, pero y resulta que los días sucesivos me fui encontrando con esas personas. Esa persona no tenía idea de que yo había tenido un accidente. Pero todos me decían, oye, ¿qué te pasó el martes? ¿Por qué? Pero si como andaba ahí, parecía espectro. Según yo, estaba súper bien. Todo normal, aquí no pasó nada. Son puros fierros. ¿Ah? Pero mi expresión corporal demostraba otra, comunicaba otra cosa. Y la gente lo leía. Leía mi estado de ánimo. Y la gente lee nuestro estado de ánimo, porque básicamente nosotros nos comunicamos con todo el cuerpo. Y si buscamos cuál es el órgano con que nos comunicamos, fundamentalmente es nuestro sistema nervioso, tanto el central como el periférico. El sistema nervioso central, ¿cierto? El que está acá desde nuestro cerebro, ¿cierto? El que se irradia el cuerpo a través del sistema, desde la columna vertebral, ¿cierto? Y tenemos conexiones neuronales con todo el cuerpo. Ya, pero ese es el sistema nervioso central. Respondemos ciertos estímulos. Tenemos lo que se llaman los neuroreceptores, ¿cierto? Si ustedes en este momento toman su uña y se pellizcan, en su piel les va a doler, ¿no? Hay una comunicación, ¿cierto? Nuestros receptores que tenemos, ¿cierto? En la vista, en el olfato y en toda nuestra piel, ¿cierto? Nos permiten comunicarnos con el entorno. Eso está más o menos controlado por nuestro cerebro. Pero nuestro sistema nervioso periférico es más bien autónomo. Por ejemplo, la tercera parte del cuerpo donde hay más neuronas, ¿cierto? La primera es el cerebro, la segunda las manos. Las manos, para que podamos, nuestra evolución como especie tiene que ver con la capacidad que tenemos con nuestros dedos, ¿cierto? Tenemos pulgares, podemos abrir puertas, cosas que otros mamíferos no pueden hacer. Pero la tercera parte donde hay más neuronas es en el intestino, que no responde al sistema nervioso central, es parte del sistema nervioso autónomo. Entonces cuando nosotros efectivamente sentimos cositas en la guata, o cuando sentimos cosas del corazón, el órgano se está expresando. Por eso que tenemos tantos problemas gástricos, ¿no? Porque los problemas, ¿cierto?, los somatizamos a través del estómago. Entonces el cuerpo se está comunicando, muchas veces sin nuestra conciencia. Sin nos duele la guata porque está pasando algo, y nosotros no decidimos que nos dolía la guata, las neuronas están reaccionando. Nuestro intestino está reaccionando. Entonces, nos comunicamos con todo el cuerpo y es importante que entendamos que esto de que la mayoría de las personas piense que se comunica en forma intencionada, y cuando ella quiere comunicarse, esto es un cuento, ¿ya? La verdad es que siempre nos estamos comunicando, ya que no podemos suspender voluntariamente la comunicación no verbal. ¿Ya? Nosotros podemos decidir no hablar, no escribir. Mutis por el fuero, como se dice. Puedo quedarme en silencio y no decir nada. ¿Estoy suspendiendo la comunicación? No, pues, no la estoy suspendiendo, porque los aspectos no verbales de la comunicación siguen presentes ahí. Entonces vuelvo al caso de este señor con el cual nos encontramos en la calle y al que no saludamos. ¿Por qué no lo saludamos? Porque nuestra feedback, nuestra interacción determinó que no nos conocíamos. Pero yo vi a esa persona, ella me miró, dijo, esta persona, veo la forma en que me ha visto, la forma en que camino. No se cambió de vereda, porque si hubiese sido una persona que me causa desconfianza, me cambió de vereda para no encontrarme con ella, porque si hubiese tenido un aspecto de una persona como delincuente, por ejemplo, probablemente se hubiese cambiado de vereda. Pero le parecí confiable.
Pero esa persona además determinó que era confiable, más o menos mi estatus social, porque vio mi ropa, mis gustos personales. Al pasar por el lado de la persona, pudo oler mi perfume. Le di cientos de datos que yo no los planifiqué. No los planifiqué. ¿Por qué? Porque es imposible detener la comunicación no verbal. Ahora, ¿cierto? Si nos hacemos la pregunta de cómo nos comunicamos, y la respondemos nuevamente, podríamos decir que básicamente nosotros nos comunicamos a través de interacciones verbales, no verbales y paraverbales. Entonces aquí hay tres tipos de comunicación que nosotros utilizamos para comunicarnos. Ahora, todos creemos, o la mayoría de personas cree, que acá lo importante es la interacción verbal. Lo que de verdad importa es lo que decimos y lo que escribimos. Bueno, los estudios que se han hecho, ¿cierto? Que clasifican estos tres tipos de comunicación: verbal, de las palabras, paraverbal, del uso de la voz y del tono, ¿cierto? Y del cómo hablamos, y en la no verbal, del lenguaje corporal, los ojos, la respiración, ¿cierto? El estómago. ¿Qué nos dice? Bueno, nos dice que la comunicación, ¿cierto? Verbal, el de las palabras, representa no más del 7% del mensaje. Autores dicen que es menos que eso. Algunos dicen que es un poco más, pero la media, ¿cierto?, es que representa el 7% del mensaje. Entonces, lo que nosotros controlamos completamente del mensaje es, como decía un profe que yo tenía en la educación básica, profesor Celada, un pichintún. Es muy poco. Es muy poco. Cuando pensamos en lo paraverbal, de la voz, del cómo se habla, de la entonación, de la exclamación, ¿cierto? Bueno, eso representa un 38%. Un 38%. O sea, ahí tenemos el 45% puede estar, porque si yo aprendo a hablar, si yo sé hablar en forma coordinada, ¿cierto? Y además tengo un buen uso de la voz, puedo llegar al 45% del manejo de mi comunicación. Pero el otro 55% es completamente no verbal. Del cuerpo, de los ojos, de la respiración, del cómo nos estamos sintiendo, porque si yo, por ejemplo, hoy día estuviera nervioso, estuviera agitado, bueno, ustedes me verían sudando, ustedes me verían rojo a lo mejor. No sé cómo me ven, pero yo me veo ahí, no me veo ni sudando ni rojo. Estaría transmitiendo cuestiones que yo no quiero transmitir. Entonces, ¿qué elemento nosotros estamos, qué elemento le estamos dando a las otras personas? ¿Qué percepción se están formando las otras personas de nosotros a través de este 55% que es completamente no verbal? Bueno, miremos qué podemos hacer. ¿Cómo podemos mejorar nuestra comunicación interpersonal? Bueno, aquí hay algunos tips que yo voy a empezar a dar ahora. Y el primero es que, primero que nada, hay que asumir que la comunicación es un arte y una ciencia. Y por lo tanto, la práctica cotidiana de patrones de comunicación adecuados permite iniciar un camino hacia una mejor comunicación interpersonal. ¿Ya? Esto es un arte y una ciencia. Es una ciencia porque efectivamente hay miles de estudios, mucha ciencia aplicada a investigar, ¿cierto?, la comunicación. Pero es un arte porque cada uno de nosotros tiene un talento para esto. Hay gente que es más talentosa que otra. ¿Ya? Hay gente que tiene más talento que otra. Entonces, ahí está la cuestión. El desafío es que cada uno de nosotros quiera ser un mejor comunicador. Y no tiene que ver con la edad. No me diga, oiga, yo ya pasé los 21 años ya. No. Aquí cada persona lo puede hacer a los 5 años, a los 10 años, a los 60 años, a los 90 años. No hay edad
para asumir este desafío de poder comunicarnos mejor. Evidentemente que las personas mayores tienen ciertas capacidades que han adquirido durante la vida que les permiten comunicarse mejor, pero hay cuestiones, ¿cierto?, sobre todo en las instalaciones más sociales, que podríamos mejorar. Una primera directriz que tiene que ver con lograr mayor nivel de coherencia, ¿cierto?, entre la comunicación no verbal, paraverbal y verbal, ¿cierto?, es nuestra comunicación cotidiana. Y tiene que ver con la toma de conciencia. Tiene que ver con que reconozcamos nuestros estados de ánimos para efectivamente comunicar de nuestros estados de ánimo. Cuando alguien le pregunta, ¿cómo está? Y yo digo, bien, bien, no le creemos. ¿Por qué? Porque dice algo verbal, pero su lenguaje, su tono, dice otra cosa, y sus gestos, evidentemente, que están revelando otra cuestión. Otra estrategia de mejora es la efectiva utilización, ¿cierto?, de las habilidades comunicacionales, como la escucha activa, como la asertividad y la empatía en nuestras interacciones cotidianas. Esos elementos los vamos a revisar en algunos minutos más, ¿cierto? Pero las habilidades comunicacionales podrían llevarnos a una mejor comunicación. Ahora, ¿qué son las habilidades comunicacionales? Bueno, estas se refieren a la capacidad, ¿cierto?, para enviar, recibir, elaborar y emitir información, ideas, opiniones y actividades, y actitudes de primera calidad y orientadas hacia objetivos personales y organizacionales, ¿ya? Nosotros podemos mejorar practicando nuestras habilidades comunicacionales. Tenemos esa posibilidad, lo podemos hacer, pero para eso tenemos que querer. Si no queremos, no lo podemos hacer. ¿Cómo mejoramos nuestra comunicación no verbal? No verbal. La comunicación no verbal representa más de la mitad de la comunicación, por tanto, mejorarla es una tarea urgente, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver, o sea, esas gráficas, sin que nosotros nos digan nada. Si nosotros vemos a esas personas, sabemos que una está enojada, la otra está preocupada y enojada, ¿cierto? Sabemos que esa persona está tranquila, ¿cierto? Nos muestra, ¿cierto?, esa foto que está tranquila. Esa persona está angustiada, ¿no? Está muy nerviosa, no tiene que decirnos nada, ¿cierto? Vemos la cara, ¿cierto? Y podemos descubrir aquello. Vemos a esta mujer que está angustiada, está preocupada, ¿cierto? Y vemos a esta otra gráfica de una persona que está feliz. Y todo eso lo está diciendo una foto, un segundo, un milisegundo de su vida. Cuando nos ven la cara, nos están sacando no una foto, nos están sacando una película en HD. Están dando mucha información. Entonces, ¿qué es lo que estamos entregando? ¿Cómo mejoro que la otra persona perciba lo que yo quiero que perciba? Es una tarea no fácil, es una tarea compleja. Y por eso es que me tengo un par de minutos en esto. ¿Cómo mejoramos nuestra comunicación no verbal? Bueno, hay que considerar que la credibilidad de las personas pasa necesariamente por la forma en que se comunican no verbalmente, ¿ya? Ya que esta dimensión de la comunicación va a impactar en el más del 50% del mensaje que están entregando. Entonces, si yo digo algo, pero lo digo, bueno, esto es muy, muy importante, ¿ya? Entonces digo algo que es muy importante, pero estoy mirando para arriba, y además mi cuerpo, ¿cierto?, está reflejando otra cosa, evidentemente que no es coherente. Tenemos que ser coherentes en lo que estamos diciendo, con nuestro lenguaje verbal, con el tono que estamos usando en lo paraverbal, y con nuestra actitud corporal, que es completamente no verbal. Planificar nuestra comunicación en el corto, mediano y largo plazo. Y eso se trata de tomar conciencia de la forma en que nos comunicamos. Importante que nos graben, importante escucharnos, vernos, porque esos elementos nos permiten reconocernos y poder mejorar. En lo personal, trabajar en nuestro propio equilibrio emocional, en forma cotidiana. Generar estrategias personales para subir nuestro ánimo. Si estamos de bajo ánimo, evidentemente que vamos a comunicar, lo vamos a comunicar no verbalmente.
No se trata de actuar, se trata de decir, todos tenemos recursos para poder subir nuestro ánimo, tenemos nietos, tenemos hijos, tenemos historias maravillosas. Recordemos esas cosas, subámonos el ánimo. ¿Ah? Dejemos nuestra carga depresiva que todos tenemos a un lado. Usemos las cosas positivas. Esa es una estrategia que yo recomiendo hacer en la mañana, cuando uno sale de su casa. Antes de salir de la casa, así, tomar aire, ¿cierto? Así, voy a tener una actitud positiva. Acá hay una cuestión que eso es clave. Sueño reparador. Calidad y cantidad suficiente para un descanso efectivo. ¿Ah? Si usted hoy día despierta cansado, es porque su sueño no es reparador. ¿Qué está pasando con eso? ¿Por qué no estoy durmiendo la cantidad, la calidad? Y para eso, bueno, eso va después. Hay que prepararnos para dormir. ¿Ya? Tenemos que hacer un aseo de nuestras vías respiratorias. Tenemos que tener un lugar donde efectivamente podamos aislarlo, o sea, que no tener la televisión prendida, no dormirnos con la televisión prendida, porque eso va a seguir resonando en nuestro cerebro por mucho rato. No nos vamos a aislar. Busquemos estrategias para dormirnos tranquilos, leyendo, ¿cierto? En una posición cómoda, en la posición en que no ronquemos. Porque si roncamos toda la noche, vamos a amanecer cansados, porque estamos roncando porque estamos respirando mal. Entonces, cuestiones como esa que pueden mejorar nuestro sueño. Sueño reparador en calidad y cantidad. Eso nos da para otro taller, evidentemente. Asegurarse de salir realmente despierto de nuestra casa. Pues. Yo veo a la gente en la mañana. Esa gente se duchó, pero no se bañó. Bueno, algunos no se bañan, claramente. Pero gente que se baña, que se ducha, pero está igual durmiendo en su casa. En ningún momento tomó conciencia que despertó. Hay un corte ahí. Despertamos. Salimos a la calle. Yo, en lo personal, uso un reactivador cerebral. Y no hago una pastilla. El agua fría. El agua fría es el mejor reactivador cerebral que existe, el más barato. Todos lo tenemos. Y no hay mejor cosa que una ducha de agua fría para despertarnos completamente. Además, nos sirve como un protector, ¿cierto?, para los resfríos, porque baja nuestra temperatura, entonces salimos al medio ambiente. Eso se puede en algunas partes. Yo sé que hay gente muy del sur acá que puede ser el agua muy fría. Yo me he bañado con agua fría en lugares donde el agua ha estado muy helada y me ha servido. En lo social, desarrollar la inteligencia emocional, gestionar nuestras emociones, evitar las explosiones. Evitar las explosiones, porque ahí entregamos una cantidad de información no verbal tremendamente grande. La comunicación no verbal es fundamental, hacernos cargo de cómo podemos mejorarla. Bueno, ¿y cómo podemos mejorar la comunicación paraverbal? Bueno, paralingüística, que abarca ¿cierto?, todos aquellos aspectos relacionados con el lenguaje, pero que no forman parte de las palabras, sino que se relacionan directamente con el uso de la voz. Y acá tenemos básicamente cómo se dicen las cosas, ¿cierto? El cómo se dicen las cosas en lugar de lo que se dice. Por ejemplo, el volumen de la voz, la velocidad en que se habla, son aspectos que no alteran el mensaje verbal, pero que afectan directamente el significado del mensaje y cómo éste va a ser percibido, recibido por el receptor. El tono, el volumen, la velocidad. El tono, el volumen, la velocidad. Son elementos claves para mejorar nuestra comunicación paraverbal. Debemos tener presente que en la entrega de un mensaje es tan importante el que se dice como la forma en que se dice, ya que esto va a determinar de mayor manera la percepción en el receptor. Me dijo que no, pero no quedé enojado. Por ejemplo, porque no es lo mismo decirle algo, ¡no!, que decirle, no, acompañado con una expresión corporal y un tono y un volumen de la voz distinto. Entonces esas cuestiones son relevantes, el tono, el volumen, la velocidad de nuestro mensaje puede hacer que nuestra comunicación paraverbal mejore ostensiblemente. Bueno,
como ya se señaló en esta exposición, se puede mejorar nuestra comunicación no verbal, mejorando nuestras prácticas, nuestras habilidades comunicacionales. Acá vamos a rezar brevemente el respeto, la escucha y la empatía, pero es necesario que ustedes la refuercen, porque la vamos solamente a parafrasear por el tiempo que nos queda, ¿cierto? Pero yo les dejo como tarea a ustedes que practiquen la concreción, la inmediatez y la asertividad. Yo les voy a enviar material, ¿cierto?, para que quede disponible. Bueno, partamos con el respeto, que es la habilidad, ¿cierto?, que reconoce la singularidad de las otras personas. Y aquí hay que entender que la comunicación es una relación que se da entre personas. La comunicación interpersonal, esta que se da entre personas. Por tanto, una comunicación efectiva se basa en el reconocimiento de la individualidad de cada ser humano y la aceptación, por tanto, de que se merecen las particularidades y los ritmos de cada persona, que se reconocen, ¿cierto?, las particularidades y los ritmos de cada persona. Todas las personas somos distintos. Todas las personas somos distintas. Entonces, cuando nosotros creemos ¿por qué la persona tiene esa actitud? Bueno, porque es distinta a nosotras. Nosotros como personas somos de una forma y las otras son distintas. Y tenemos que aceptar eso. Aceptar que todos somos distintos. Nuestros hijos, nuestros maridos, nuestras hermanas, nuestros socios son distintos a nosotros. Y tienen el derecho a hacerlo. Así como yo tengo el derecho de ser como soy. El respeto es la base de la comunicación efectiva. Y al igual que las otras habilidades comunicacionales, se debe aplicar sin esperar reciprocidad de las otras personas, ya que solo somos responsables de nuestra propia comunicación interpersonal. El respeto como habilidad comunicacional es una práctica unidireccional. Nosotros lo aplicamos, no esperando que el otro sea respetuoso. A lo mejor el otro me juzga, pero yo no lo juzgo. Es el tema. Aprendemos a comunicarnos de forma respetuosa, no solamente mejora nuestra comunicación, mejora nuestra vida, no evitamos problemas al asumir que las otras personas tienen derecho a ser como son. Bueno, la escucha activa es la habilidad para prestar atención y escuchar con interés a la persona que nos está comunicando algo, y para eso necesitamos comprender lo que ella está planteando y preguntar cuando lo entendamos. La comprensión implica una respuesta a nivel del cerebro, por tanto es una operación que es compleja, ¿ya? Como técnica, acá conviene hacerse la siguiente pregunta mientras la otra persona habla. ¿Qué es lo que quiere decir la persona? Si no comprendemos, preguntar en forma breve, hasta tener una respuesta a la pregunta, y en ese momento compartirlo con la otra persona. ¿Ya? En ese momento, con un volumen y un tono de voz que sean suaves, evitando que se produzca la profecía autocumplida, ¿ya? En donde la otra persona ratifica lo que nosotros le estamos diciendo sin que esto sea realmente lo que piensa. Tú me quieres decir entonces que estás enojada. No era eso, pero sí, eso es. O sea, eso es la profecía autocumplida. Entonces nosotros le parafraseamos algo y la otra persona, por no llevarnos la contra, dice que sí. Entonces hay que evitar eso. Hay que tener este tono de voz que deje el espacio abierto. Lo que tú me quieres decir entonces es que estás enojada por esto. No, y darle la confianza que nos pueda responder. Y para eso, ¿cierto? Hay elementos que nosotros debemos evitar en la escucha activa. No interrumpir al que habla. Dejarlo que hable. No juzgarlo. Aceptar lo que es distinto, ¿no? Respetarlo. No ofrecer ayuda a soluciones prematuras, ¿no? Escuchar. No contar tu historia cuando el otro está hablando. Oye, a mí pasó lo mismo, mira, yo hice esto. Escucharlo. No contraargumentar. Por ejemplo, el otro dice, me siento mal, y tú respondes, yo también. Estamos empatados. Eso es típico, porque no estamos escuchando. Evitar el síndrome del experto. No, yo tengo la respuesta, llegaste al lugar indicado. Yo en eso. Entonces, escuchar. Procesar, usar nuestro cerebro, usar los billones de neuronas que tenemos para poder efectivamente preguntarnos si estamos entendiendo lo que la otra persona nos dice.
Finalmente, la empatía solamente la voy a mencionar porque nos quedan un par de temas que tenemos que discutir, pero se los dejo también como tarea. Les dejo acá el material, ¿cierto? Pero lamentablemente, por cuestión de tiempo, no vamos a poder profundizar como yo hubiese querido. Pero básicamente la empatía, ¿cierto?, tiene que ver con ponerse en el lugar de la otra persona, pero no solamente implica una cuestión de sentimiento, tiene que ver con una cuestión neuronal. Nosotros tenemos neuronas, espejos, que son capaces de sentir lo que la otra persona está sintiendo. Hay que activarlas. ¿Ah? Entonces, hay que básicamente reconocer al otro como un similar. Si no respeto, no puedo llegar a la empatía. ¿Ya? Si yo no asumo que es distinto a la otra persona, no puedo llegar a la empatía. Entonces, la empatía se reconocen dos componentes. Uno cognitivo, de lo que nosotros sabemos, ¿cierto? Y que tiene que ver con la capacidad de abstracción respecto de lo que nosotros nos está diciendo, y otro lo emocional, ¿no? Y que tiene que ver con la reacción al estado emocional de las otras personas. Generalmente nosotros reaccionamos ante el estado emocional de la otra persona, si la vemos que está acongojada, que está sufriendo, nosotros vamos a percibir eso, ¿cierto? Y vamos a responder empáticamente, si es que efectivamente no juzgamos que está triste. Oye, ¿por qué está triste? Porque de nuevo la señora Juanita, con su choriqueo. No es empática. Empática, bueno, ¿y por qué está llorando esta señora? Pero yo siento el dolor de esa persona. Y de ahí paso a la abstracción cognitiva. Ahí elaboro, ¿cierto?, la respuesta empática. Le respondo desde el sufrimiento, no desde lo que yo, desde el juzgamiento. Le respondo desde, ¿qué pasaría si yo me está pasando lo mismo, que me da cuenta que lloro por todo? Mi respuesta es distinta. Mi respuesta es distinta. Que juzgar a doña Juanita y darle una respuesta a partir de eso. La sola observación y la imaginación de la otra persona en un estado emocional particular activa de manera automática una representación cerebral de este estado del observador con una respuesta fisiológica asociada. Solo imaginarme, chuta, mi colega le pasó algo fuerte, está sufriendo. ¿Cómo se siente? Mi compañera, mi compañero del club, ¿cómo se siente? Se me gusta esta cuestión. No se puede. Problema de la información del profesor. Y le pasó el emisor. Cristian, parece que el profesor tuvo unos problemas de audio, así que les vamos a... Espérennos unos minutitos, ¿ya? Ahí, Cristian, volviste, me parece. ¿Aló? ¿Me escuchan ahí o no? Sí. Sí, ahí No sí. sé qué pasó con el audífono. No te parece que una cosa- preocupes. problema con la internet. Quedan como 5 minutitos, así Sí, que... lo tengo claro. Vale. No sé si me alcanzaron a escuchar lo que estaba diciendo en esta lámina o no. ¿Cómo? ¿Me alcanzaron a escuchar lo que decía en esta lámina? No. 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 Esta lámina no. Bueno, entonces voy a rebobinar. Vamos a... Bueno, cuando hablamos de preparar un discurso, que estamos diciendo que un discurso es un mensaje transmitido de manera oral, mediante palabras para llegar al máximo número de oyentes, lo que se reduce a hablar en público exponiéndose sobre un tema determinado. Nosotros le hablamos a un grupo de personas, le hablamos a un auditorio. Entonces, la preparación del discurso
la preparación de lo que vamos a hablar se vuelve una tarea fundamental y no solo considerar los aspectos verbales, el que se va a decir, sino también cómo se va a decir, los aspectos paraverbales y tomar conciencia de los aspectos no verbales que estarán en juego, especialmente las relacionadas con el lugar y el estado de ánimo, ¿no? Porque efectivamente si yo voy a hablar, quiero motivar a los socios para hacer una actividad alegre, si yo voy, bueno, socios, bueno, compañeros, importante, tengo que tener un estado de ánimo que efectivamente invita a eso, ¿no? Tiene que ser coherente, tiene que haber coherencia entre lo que voy a decir, ¿cierto? Cómo lo voy a decir, y mi postura corporal, levantar los hombros, ¿cierto? Abrir los ojos, ¿ah? Que lo que revele que efectivamente tengo elementos no verbales que refuerzan mi discurso. El lugar, considerando el clima y el vestuario. No es lo mismo la asamblea que el aniversario, ¿ya? Cuando hablamos del clima, no, hablamos de la temperatura ambiente, ¿cierto? De la forma en que nos vestimos, la que estamos cómodos con lo que, cuando es algo formal, a lo mejor vamos a ir con un vestido de traje formal, muchas personas se sienten mal con un traje formal, o sea, como se ponen la corbata y como que se están ahorcando, entonces no use la corbata, pues. No la use, sí. Tenemos que estar cómodos para hablar. Si estamos incómodos, la verdad es que no nos va a llevar a ningún lado. Tenemos que estar cómodos y considerar cierto lugar donde vamos a hacer el discurso, porque no es lo mismo, por ejemplo, yo estoy haciendo mi discurso desde a metros de una carretera y de una línea férrea, por tanto tengo un distractor ahí, que hacerlo cuando lo transmito desde mi oficina en la universidad o desde mi casa, donde efectivamente es un lugar mucho más tranquilo. El estado de ánimo, como decía, evaluando mi propio estado de ánimo y el del auditorio también. O sea, si yo voy a hablar algo, tengo que ver, y están todos tristes, o sea, tengo que tomar en cuenta eso. Tengo que ver las caras de las personas que me están hablando. Cuando leemos un discurso, empezamos a leer y solamente miramos el discurso y nos vemos las caras, evidentemente que ese discurso está condenado al fracaso, aunque esté muy bien preparado, ¿no? Está condenado al fracaso. Entonces ahí hay que considerar esos elementos. 5 pasos para preparar un discurso. Primero, tema del discurso. Digamos tener claro que el tema elegido, el tema lo repetí 2 veces en la presentación, ¿no? Es algo que nosotros conocemos y hemos estudiado, considerando, ¿cierto?, especialmente el interés de la audiencia por este tema y el interés personal, pues, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de un tema que a nadie le interesa, tendremos que buscar la estrategia para tenemos que saber que eso es así, porque la gente no... Voy a hablar sobre un examen de salud que a nadie, que a todos le incomoda. Por ejemplo, le voy a hablar a los hombres sobre el examen de la próstata. Y a todos los hombres nos incomoda el tema. O sea, no es una cuestión que... Entonces hay que considerar qué tan cómodo va a estar el auditorio con ese tema, un tema que nosotros manejamos y un tema que nosotros efectivamente tenemos conocimiento. Definir con claridad el objetivo del discurso. ¿Ya? Responder la pregunta para qué se realiza el discurso y establecer si el objetivo apunta a informar, a persuadir, convencer o solo entretener. Eso determina la forma en que se escribe el discurso. ¿Para qué estamos haciendo este discurso? Quiero informar sobre la próstata. ¿Para qué quiero? ¿Cuál es el objetivo? Persuadir para que los socios varones del club vayan a hacerse el examen. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo que cuando voy a hacer el discurso de aniversario, ¿ah? No es lo mismo que cuando voy a hacer un discurso para informar sobre los progresos que hemos tenido. Estructura del discurso. El discurso debe tener un inicio, un desarrollo y un final. Se debe pensar en cómo se va a desarrollar cada una de estas etapas. El esquema del discurso, se debe realizar un esquema con la presentación que determine el orden cronológico del discurso. Además, esto ayuda a bajar nuestra presión, ya que permite memorizar el discurso. Ojo, no es una buena receta aprenderse el discurso de memoria. No es porque si se olvida una palabra, se les va el discurso a la porquería. Entonces, es importante saber cuál es la estructura lógica. Primero voy a hablar sobre esto, sobre los días del examen, sobre los horarios, luego del doctor, y finalmente voy a terminar contando en la parte final la historia de mi marido o de mi suegro. 5, practicar. Sobre todo el esquema, conocer la estructura del discurso para llevar la secuencia del discurso.
Y bueno, la estructura del discurso, como decía, tiene 3 partes, ¿cierto? La parte de inicio, acá se presenta el objetivo del discurso, debe ser intenso, motivador, y generalmente no debe durar más de 1 minuto. Debe ser intenso para poder cautivar al auditorio, a las personas que nos van a escuchar. ¿Ah? Tenemos que partir fuerte, partir con una cita o partir con un chiste, puede ser una buena idea, ¿no? ¿Ah? Pero tenemos que entregar el objetivo, ¿cierto? Y cautivar a la audiencia. El desarrollo, bueno, la parte más larga del discurso, en donde se expone el desarrollo del objetivo, se recomienda que no sean más de 2 ideas las que se tienen en cada discurso, ¿ya? Y utilizar un lenguaje sencillo, y que se dé el tiempo para tratar los 2 puntos o los 3 puntos que se van a trabajar en el discurso, que se van a tratar en el discurso. Se pueden utilizar apoyos visuales o entradas creativas. A lo mejor no tengo un PowerPoint, no tengo lámina, pero yo tengo que pensar en cómo grafico eso a través de una expresión verbal, ¿cierto? A través de un pequeño chiste, ¿cierto? Que vaya remarcando cada uno de los puntos que estoy tratando en el discurso. ¿Ah? Con el objeto de mantener la atención de la audiencia. ¿Ah? A mantener la atención de la audiencia. Y finalmente, en la etapa del final del discurso, esto es lo que más va a recordar el auditorio. O sea, siempre se acuerdan de lo último. Y se puede hacer en un resumen, contar una historia personal, breve, ¿cierto? No voy a contar una historia que de 3 horas, algo que sea muy, muy, muy breve. O decir una frase célebre que se vincule con el tema que hemos tratado, con energía y con seguridad. Esto es importante, energía y seguridad. Cerrar el punto más alto. Y es por eso que los invito a que no les pase lo mismo que don Juanito y vayan mañana a hacerse el examen de la próstata. Cierra. Se van a acordar de mí. Finalmente les dejo acá, ya estamos en el tiempo, así que solamente lo voy a dejar ahí, lo pueden ustedes revisar, en el taller también lo van a revisar, un decálogo para una buena técnica vocal. Esto lo van a revisar el jueves, ¿cierto? Cuando veamos las técnicas cuando se vean las técnicas de oratoria, así que solamente se los dejo acá como un aporte, y lo van a ver en el taller. Yo le agradezco vuestra participación en esta mañana. Ha sido un gusto el poder desarrollar esta sesión. No estaba planificado que yo lo hiciera, pero por razones de fuerza mayor tuve que estar esta mañana. Un tema que me encanta y me apasiona, así que espero que le haya servido, y lo van a poder seguir trabajando en el taller. Así que un abrazo y prontamente nos volveremos a ver. Que tengan una muy buena jornada, y los dejo para que se vayan a la pausa saludable. Que tengan una muy buena mañana. Hasta pronto. Gracias, Cristian. Que tengas buen día. Ahora nos